En la expresión de este informe, voy a leer para ser fiel al texto, no quiero cansarlos ni creer que vamos a hacer esto una lectura, pero quiero remitirme para dejar constancia de lo que precisamente registra el documento histórico. Lo siguiente: en primer lugar, dice, el sistema de nombramiento y remoción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debe ser mejorado. Como se ha señalado reiteradamente por diversas personas y entidades, la actual normativa constitucional en cuanto al nombramiento de magistrados por la Asamblea Legislativa mediante el voto favorable de la mitad más uno de los diputados electos, sin que exista postulación de candidatos por órganos ad hoc, no contribuye a integrar al Supremo Tribunal con profesionales independientes. Al contrario, tal sistema posibilita el control del tribunal por sectores mayoritarios representados en la Asamblea, lo cual atenta contra la independencia orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La existencia de un periodo relativamente corto del cargo de magistrado de la Corte, 5 años, que puede ser coincidente con el periodo de cargo de presidente de la República, y el hecho de que a la conclusión del periodo la Asamblea Legislativa, sin que deba expresar motivo alguno, únicamente por el voto favorable de la mitad más uno de los diputados electos, pueda acordar la no elección del magistrado, contribuyendo al posible control supremo del tribunal, sometiéndolo a un órgano o a un partido. En efecto, el inciso segundo del artículo 186 señala que al finalizar el periodo de los magistrados, la Asamblea Legislativa puede acordar la no continuación de los magistrados, sin que se exprese motivo o causa alguna para tal determinación. En síntesis, en este documento no hay ninguna alusión a la supuesta base o fundamento de limitar o restringir el ejercicio de la competencia que la Constitución le asigna a la Asamblea Legislativa a una sola vez para proceder a las elecciones. No hay esa limitante. Esa limitante es producto de una interpretación subjetiva, no congruente, no a tono con el registro histórico documentado. Tampoco es congruente esa interpretación subjetiva con el elemento textual de la Constitución. Efectivamente, no voy a repetirlo, el artículo 131, numeral 19, no establece ninguna condición. El artículo 186, inciso segundo, reformado para mejorar el sistema de elección, tampoco establece ninguna condición o limitante o prohibición. Por lo tanto, resulta profundamente cuestionable desatender la regla de interpretación que le asigna la Constitución a los funcionarios del gobierno o del Estado en el artículo precisamente al momento de asumir los cargos. Dice el artículo 235, todo funcionario civil o militar antes de tomar posesión de su cargo protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto, cualesquiera que fuesen las leyes, cualesquiera que fuesen los decretos, cualesquiera que fuesen las órdenes o cualesquiera que fuesen las resoluciones que la contraríen. Enfatizo esta última parte. Y agrega, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo les imponga, por cuya infracción serán responsables conforme a las leyes. De manera pues que este artículo 235 para los funcionarios los vincula expresamente al texto y no a interpretaciones de la variedad que puede haber
en el derecho. Pero hay una, que es la interpretación textual, que es la interpretación gramatical, que es la interpretación literal, que no por ser literal, que no por ser gramatical, que no por ser del lenguaje, deja de ser interpretación. Si precisamente todos los que hemos estudiado leyes y en el sistema de legislación escrita, como son los países latinoamericanos, ¿a qué se va a tener el intérprete? En primer lugar, al texto. Y no es que sea literalista. Estoy de acuerdo con que en el texto de la Constitución hay disposiciones ambiguas, hay disposiciones abiertas, hay disposiciones flexibles, hay disposiciones que admiten variada interpretación. Sí, pero eso es lo común en el régimen de garantías, en el régimen de derechos, efectivamente. Pero en el régimen orgánico, en el régimen funcional de las atribuciones de Estado, de las atribuciones de los funcionarios, de las responsabilidades deducibles en el ejercicio del cargo, ahí la Constitución no es ambigua, ahí la Constitución no es abierta, no es flexible a lo que interprete el funcionario correspondiente, sino que debe de ampararse en el texto que enuncia las hipótesis jurídicas correspondientes, sin salirse de ella, de tal manera que en ese punto la interpretación es cerrada. Y el mismo Enrique García Alonso, autor de la interpretación jurídica constitucional, reconoce ese dato. Y lo dice él, ciertamente la Constitución tiene conceptos cerrados, concretos, que tienen un significado preciso, exacto. No, en materia, imagínense ustedes, perdónenme señores magistrados que los hayan mencionado de esos términos, pero imaginémonos que a un funcionario le va a caber la oportunidad de interpretar abierta o flexiblemente lo que la Constitución le asigna como competencia para ejercer su cargo, y que cuando él quiera lo va a interpretar en el sentido A y cuando él quiera lo va a interpretar en el sentido B. Eso no puede ser tratándose de la parte orgánica funcional. Es en la parte dogmática, en la parte de las garantías, en la parte de los derechos, en la parte de los principios, donde la Constitución admite posibles varias interpretaciones bajo un mismo texto. La interpretación que hace la Honorable Sala de lo Constitucional en las sentencias que se han relacionado y que son causa o motivo de este conflicto, veamos qué es lo que le asigna el derecho público salvadoreño a la Constitución. Es relacionado en lo que antecede, lo que le asigna a la Asamblea Legislativa, y en esa asignación espero haber quedado claro que no existe ninguna limitación al órgano legislativo para proceder a elegir una o dos veces magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si nos atenemos a los documentos históricos, la reforma, y si nos atenemos al texto. Ahora veamos qué es lo que le asigna la Constitución en el derecho público salvadoreño al órgano judicial, a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional. Dice el artículo, y disculpen que tengo que leer porque quiero ceñirme y quiero ser fiel al texto, como lo he acabado de decir. Dice el artículo 172, inciso primero: la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial.
corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales. Materias constitucionales, civil, penal, etc. Quiero destacar ese señalamiento que le asigna al órgano judicial juzgar y hacer cumplir materia constitucional. Luego el artículo 173 dice: la Corte Suprema de Justicia estará compuesta por el número de magistrados que determina la ley. Los que serán elegidos, ojo, elegidos por la Asamblea Legislativa, y uno de ellos será el presidente. Este será el presidente del órgano judicial. El artículo 174, inciso primero y segundo, nos esclarece: la Corte Suprema de Justicia tendrá una sala de lo constitucional a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, a que se refiere al artículo 138. Ya vamos a leer el artículo 138, que es congruente con lo que voy a decir más adelante. Y las causas mencionadas en la atribución 7 del artículo 182 de la Constitución. Y agrega: la sala de lo constitucional estará integrada por 5 magistrados designados por la Asamblea Legislativa. Su presidente será elegido por la misma en cada ocasión en que le corresponda elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el cual será el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Por eso yo me he referido en los términos señalados al dirigirme al doctor Ovidio Bonilla Flores. El artículo 183 agrega: la Corte Suprema de Justicia. En la oración, este es el sujeto. Este es el sujeto. La Corte Suprema de Justicia. En la oración, este es el sujeto. Lo que viene es el predicado. Ojo, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal. ¿Quién es el único tribunal? El sujeto, no el predicado, competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, en su forma y contenido. Ya vamos a entrar en detalle sobre esto, de un modo general y obligatorio, y podrá hacer la petición de cualquier ciudadano. Quiero ir ahora al 138, que hace sujeto exactamente a la Corte Suprema de Justicia. El artículo 138, que está en el proceso formativo de las leyes, nos dice: cuando la devolución de un proyecto de ley se debe a que el presidente de la República lo considere inconstitucional, control constitucional previo, y el órgano legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede, ojo, oídos, deberá el presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro de tercer día hábil, para que ésta, oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional. Se refirió a la Corte Suprema de Justicia porque ese es el sujeto. No hay discusión. El conflicto es entre el órgano legislativo y el órgano judicial. Que quede bien claro, bien fundamentado. ¿Y qué más le asigna? Para entrar en detalles puntuales, la Constitución al órgano judicial por medio de la Sala de lo Constitucional. Le asigna, como he leído, y no es que pretenda
aburrirlos, le asigna declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido. Cuando se refiere a la forma, ¿sí? Porque las leyes, los decretos de contenido normativo y los reglamentos de contenido normativo también tienen su forma, pero sobre todo las leyes que experimentan el proceso de discusiones, de deliberaciones parlamentarias hasta llegar al pleno, donde son votadas o aprobadas o rechazadas, según el caso. Dice el maestro Couture, el legendario jurista uruguayo, conocido por generaciones y generaciones. Dice, frente a nuestro texto constitucional, nosotros hemos detenido y hemos creído que escapaba a la posibilidad del legislador instituir un modo de interpretación de la ley generalmente obligatorio. Hemos pensado que las formas de la ley son un elemento necesario de las mismas formas de la ley, el proceso formal. Son un elemento necesario de la misma y que no es posible que el legislador dé un permiso en blanco a un organismo cualquiera, aunque sea el judicial, con su tan alta autoridad intelectual y moral, para que expida verdaderas leyes sin las garantías que fluyen del procedimiento parlamentario instituido en el cuerpo de la propia Constitución. Ojo, que esto es pedagógico. Y agrega, hemos pensado que dentro de nuestro país no se trata solo de un problema de división de poderes, problema que ha venido a hacerse equívoco en los últimos tiempos. Es la forma misma de la ley la que está en juego. Es el conjunto de garantías que emergen de todo el proceso parlamentario, de la discusión pública de las normas, de la doble instancia que significa la revisión del texto por la Cámara de Representantes y Senadores. Allá en Uruguay había dos instancias legislativas en el proceso de formación. Es claro, y con esto cierro la cita de Couture, es claro que a todo esto puede contestarse diciendo que no siempre los parlamentos son modelos de tecnicismo y de responsabilidad, y que acaso el Poder Judicial, con su independencia y su experiencia, puede hacer mejores leyes que el legislador. Pero, ante tal consideración, hemos pensado, dice el maestro Couture, que desde que la Constitución existe, es para que sea respetada en línea de principio. Una mala ley con contralor parlamentario y popular siempre es peligro menor que una ley introducida a espaldas de la soberanía. ¿A qué viene esto? Viene porque la Constitución de El Salvador y las constituciones de América en el derecho escrito le dan al órgano judicial la facultad de juzgar, no de legislar. Y mucho menos convertirse en poder constituyente, mucho menos para reformar, modificar o alterar la Constitución. Couture, señores, Couture. Y este servidor, que es fiel seguidor del maestro Couture, en mi texto, recopilación de ensayos,
En una conferencia que impartí, previo a ser elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2000, yo venía observando la praxis de la honorable Sala de lo Constitucional y no estaba de acuerdo con cierta praxis, ¿cuál? Con la que señala Couture, con la que objeta Couture, que la Sala se convirtiese en órgano legislativo a través de supuestas interpretaciones o con el andamiaje, por no decir manipulación, de una interpretación. ¿Cómo empieza esta historia? No, la historia no empieza. La historia no empieza con las sentencias que han motivado este proceso. La historia empieza mucho más atrás. Sí, señores. La historia empieza en la década, ya al final de los años 1990, con la Sala de lo Constitucional integrada del 95 hacia adelante. Por vía de amparo, por vía de habeas corpus, se reformaban códigos y nadie decía nada, porque nadie investiga en El Salvador. Y yo no quiero aparecer como campeón investigador, no. Pero sí, soy, como dice Couture, estudioso, porque él escribió para estudiosos, no para estudiantes. Así lo dice él expresamente. Y vean cómo entro yo en esa conferencia. Y perdónenme que tengo que recurrir a esto, porque es histórico lo que está pasando acá. El control de la constitucionalidad es uno de los temas que en ocasiones desata diversidad de opiniones, algunas conflictivas, en que los juristas debemos considerarnos obligados a estar presentes y a opinar también con la debida propiedad y oportunidad. Propiedad para orientar atinadamente las soluciones, oportunidad para que la orientación cumpla su cometido. Pretender que los tribunales constitucionales puedan erigirse en fuente de derecho, creativos de normas jurídicas generales, al interpretar la Constitución, en ocasión de juzgar asuntos concretos o particulares. En aquel caso, en aquel momento, se trataba del amparo, al estilo del common law y del stare decisis, en nuestro sistema de legislación escrita, puede inducir a dicho tribunal en un terreno minado de inconstitucionalidades. De un tiempo acá, cierta corriente de la doctrina pretende perfilar al Tribunal Constitucional como legislador positivo. Y quiero enfatizar estas expresiones dichas en el año 2000. Hago este señalamiento con la mejor intención y propósito. Antes, y vean cómo enfatizo, antes, mucho antes de tener que presenciar un conflicto de proporciones impredecibles que puede motivar un grave trastorno en la vida institucional de la República. Aquí lo dije en el año 2000. ¿Y qué es lo que ha pasado? Esto precisamente es lo que está pasando. Pero como nadie lee, es novedad. Y como nadie lee e investiga, la asamblea es la bandida. Y allá, los héroes. No, hombre, digan la verdad, digan lo que pasa. Aquí lo dije yo, lo pronostiqué. Y no me la quiero llevar de cambión, de ninguna manera.
Por eso me he hecho cargo de estar aquí en este momento, porque es consecuente mi conducta con Couture, con lo que yo escribo e investigo. No es para congraciarme con nadie, no es para quedar bien con nadie, es para quedar bien con mi país, con la Constitución para defenderla y con mi propia conciencia, señores. Si yo no lo hiciera, yo estaría realmente negando todo el fruto de mi esfuerzo como maestro de derecho, como investigador y como funcionario que pretende dejar una huella sin proponérmelo. Por esa razón, cuando en las sentencias, y vamos con Kelsen, que es el creador del tribunal, es la mente intelectual, en 1920, en Viena, en Austria, él concibe el Tribunal Constitucional como un elemento saneador, profiláctico, para, voy a usar una metáfora, curar el cáncer introducido en una disposición normativa que vulnera la Constitución. Entonces él crea el control concentrado y concibe el Tribunal Constitucional con funciones, y él lo dice, de legislador negativo. Y quizás hizo mal en llamarle legislador negativo, ¿verdad? Porque de ahí se agarraron para después tratarlo de convertir en legislador positivo, suplantando al populus. Nos guste o no nos guste, el pueblo está representado jurídicamente en la Asamblea Legislativa, no en el órgano judicial en función legislativa, como lo ha señalado Couture, que es preferible una mala ley, pero con contralor del debate, de la discusión. Por eso, por esa razón, es que estamos acá. Hemos pensado hacer valer, se pensó hacer valer el protocolo de Tegucigalpa, el estatuto, la ordenanza de procedimiento, el derecho comunitario, que hay que decirlo, hay que establecer en las universidades de El Salvador, en las facultades de Derecho, una asignatura que enseñe lo que es el derecho comunitario, porque no lo conocen, o se hacen que no lo conocen. ¿Por qué se le llama derecho comunitario? Porque es fruto de los estados de la región puestos en común, de acuerdo en la formación normativa que ha de regir el ideal morazánico, el ideal de la Constitución del Salvador, manifestado en el artículo 89 de la Constitución, al decir: la integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales. Se ha hecho el escándalo allá de que la Corte Centroamericana no tiene poderes para resolver asuntos internos del Salvador, cuando El Salvador lo ha dicho en el texto de la Constitución, e históricamente ha sido siempre soporte, motor, impulsador de la Unión Centroamericana, de la integración. Por lo tanto, no podía estar ajeno a este nuevo propósito renovador manifestado en la Carta de Tegucigalpa, donde los basamentos de la integración
Entre ellos figura la democracia, el Estado de Derecho, los principios que aseguran la paz, la convivencia pacífica, los derechos humanos, las garantías del individuo y la persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se sabe esto? ¿Por qué no se estudia esto en las facultades de Derecho de El Salvador? No se estudia, no hay una asignatura. Veamos entonces lo que se dijo en la demanda. No pienso repetirlo todo porque ya el señor secretario hizo un magnífico esfuerzo de síntesis, pero quiero destacar, porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué está el doctor Clara en representación de la Asamblea hablando del legislador en función de la Sala de lo Constitucional de El Salvador? Pues sí, porque aquí, en esas sentencias y en otras que fueron el motivo de mi comentario y del pronóstico, la Sala, extralimitándose, asume funciones legislativas de legislador positivo. Y entonces yo soy un retrógrado. No, yo quiero ser consecuente con el texto. Desafortunadamente, confieso, me enamoré del derecho. Me enamoré de la filosofía jurídica, de sus valores, la justicia, la seguridad jurídica, la paz, la libertad, las garantías, los principios soporte de la convivencia social humana. Me enamoré. Y por eso quizás me apasioné e inscribí e investigué. Y cuando yo estuve en la corte, lo digo con claridad, yo paré todos los intentos. Porque ni la Constitución faculta llegar al extremo de que la Sala se constituya en órgano legislativo y mucho menos en órgano constituyente que a cuenta de una interpretación modifique la Constitución a espaldas de lo que indica el artículo 248 que ordena que allí va, fíjense que allí se habla de legislatura, allí sí. ¿Por qué en el 248 sí expresamente en el 248? Y es interesante, fíjense, la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa. ¿Por qué esto no se trasladó allá al 19 del 131? Ah, se les olvidó, dirán aquellos. ¿O no quisieron? Nadie estaba pensando, aquí está el documento histórico, no lo registra, no lo registra. Por lo tanto, no es cierto la tal cosa sincrónica y la tal interpretación de legitimación popular. Eso no está en el texto. Ah, ¿y qué piensa usted, doctor Clara, si fuera así? Pues sí, yo estaría de acuerdo, pero que entonces lo diga la Constitución. Y precisamente porque muchos están de acuerdo en que debe decirse, se insta ya una reforma conducente a que lo diga. Porque no lo dice y no lo podemos inventar y no podemos añadirle a la Constitución lo que no dice. Yo quiero que quede bien claro. Entonces, me avisan que ayer precisamente la Asamblea Legislativa aprobó con 50 votos esa reforma de establecer que una legislatura solo pueda elegir una vez, salvo el caso excepcional de que se vea obligada a elegir
por una vacante, cualquiera que sea el origen. Esto viene a consolidar lo que se ha manifestado, se está diciendo, de que la Constitución no lo dice. Entonces es necesario que lo diga, y lo va a decir si es que se ratifica ese acuerdo por una asamblea constituyente, por una asamblea legislativa posterior. Por eso, ante todas esas cosas, en la demanda, entre las muchas que se dicen y fundamentan las pretensiones, se afirma, y esto es importante, quiero destacarlo, finalmente debe indicarse que la Sala de lo Constitucional no tiene competencia absoluta para juzgar la inconstitucionalidad de actos concretos de la Asamblea Legislativa. Sí, así es. Yo también lo dije en mis clases de teoría del proceso a mis muchachos, cuando analizábamos las funciones del Estado y analizábamos los actos jurídicos a través de los cuales el Estado dice presente. Y precisamente yo señalaba, al referirme a la función legislativa, señalaba que la función legislativa, como de lo define Kelsen, no puede ser otra cosa que la creación de normas jurídicas generales. Y por lo tanto, aquellas declaraciones o actos del órgano legislativo que no son leyes, y ponía como ejemplo la elección de funcionarios de segundo grado. Y voy a leer el parrafito. Esa forma representa, me estoy refiriendo al aspecto formal de la ley de nuevo. Esa forma representan prácticamente el método o procedimiento formal de formulación o aprobación de las leyes, sintetizadas en etapas sucesivas que deben experimentar el respectivo proyecto de ley. Ahora bien, no todo proyecto de decreto da origen a disposiciones de contenido normativo, como acontece, por ejemplo, cuando el cuerpo de legisladores procede a elecciones de segundo grado. Aquí lo dije yo a mis muchachos, alumnos de teoría del proceso. Yo no me estoy contradiciendo, estoy siendo consecuente. Por eso cuando vi lo que estaba pasando, a mí nadie me lo ha pedido. La asamblea no me lo pidió, ningún diputado me impulsó, nadie. Yo me sentía avergonzado, preocupado como catedrático de Derecho, y asistí a una entrevista televisada, invitado, sin que nadie me promoviera, me impulsara o me lo pidiera, porque yo me sentía muy incómodo, muy insatisfecho. Si yo lo que he enseñado a estos muchachos que están allí ahora, y no voy a mencionar sus nombres por el respeto que se merecen la institución de la que forman parte, ¿cómo es posible si yo les di la clase que eso no es así? Y ahora están sosteniendo lo contrario. ¿Cómo es posible? Y lo peor es que me están invitando en universidades a que vaya a dar una clase. ¿Y qué les voy a decir a los muchachos cuando llegue al punto? ¿Y usted por qué no dijo nada allá cuando estaba tronando el conflicto que usted presagió? ¿Por qué no dijo nada? Entonces eso me motivó a decirlo, señores, lo confieso. Y eso motivó que se observara mi conducta y mi actitud, y por eso fui llamado el abogado, advocare, el llamado. Eso significa la palabra abogado, advocare, y ahí viene el concepto. Y yo atendí el llamamiento para ser consecuente, no porque tenga interés alguno personal,
político. No, señores. Quería estar tranquilo con mi conciencia, con mi identificación, como abogado, como jurista, como catedrático, como investigador. Quería estar tranquilo con mi conciencia. Por eso estoy aquí. Por eso fui llamado. Por eso fui a la entrevista de TCS, donde descubrimos el telón. Entonces, ¿por qué? La competencia de la honorable Sala de lo Constitucional se reduce a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, a declarar la inconstitucionalidad de los reglamentos, a declarar la inconstitucionalidad de actos regla. Ni de actos administrativos, ni de actos políticos.